El tema de los derechos humanos es un tema que llama sobre todo a la sensibilización. El tema de los derechos humanos está estrechamente vinculado a el tema de la empatía con el otro. La actitud, lo decía esta mañana el ciudadano defensor del pueblo, la actitud que yo tengo ante el otro, la apertura que yo tengo ante el otro y la disposición que como servidoras y servidores públicos tenemos con los otros, con las otras, con los ciudadanos. Mi nombre es José Gutiérrez Padrón, pertenezco a la Defensoría del Pueblo y a la Escuela Nacional de Derechos Humanos y esta tarde estaremos compartiendo sobre los derechos humanos desde una perspectiva crítica. Vamos en primer lugar a realizar un ejercicio que nos va a permitir recoger qué hay dentro de las personas que están aquí y las personas que puedan estar conectadas en este momento sobre lo que son los derechos humanos. Vamos a revisarlo. Luego vamos a revisar la noción de los derechos humanos desde una perspectiva liberal, hegemónica, esa que predomina por ahí en la literatura, y luego desde una perspectiva, digamos, crítica. Por favor, identificar desde dónde están conectados, su nombre, su apellido. ¿Ok? Entonces comenzamos por acá. Ok. Pues buenas tardes, mi nombre es Rosa Romero, trabajo en el ente Insopesca y vengo de la oficina de seguridad. Muy bien, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Ruiz, también pertenezco al ente Insopesca y estoy adscrita a la gerencia de ordenación de crédito. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Marisa Aguirre. También pertenezco a Insopesca en la unidad de auditoría interna. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Evelia Godoy, pertenezco a la Agencia de Tramitación Financiera y Control, soy coordinadora de recaudación. Bienvenida. Buenas tardes, a la Gerencia de Comunicación y Finanzas, soy el coordinador de transporte de la información. Bienvenido, ¿su nombre es? Santa Velázquez. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Luis Herrera, pertenezco a Insopesca y trabajo en la presidencia. Bienvenido. Buenas tardes, Beatriz Piña, trabajo en la oficina de planificación y presupuesto, en el área de planificación y gestión. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Marisa Herrera y trabajo en el área de consultoría jurídica. Bienvenida. Oscar Castro, gerencia de asistencia técnica financiera y comercialización, monitoreo de mercados digitales. Bienvenido. Buenas tardes, Jesús Bello, soy Insopesca y trabajo en gerencia general. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Ratzek Gruber y trabajo en sanidad pesquera. Bienvenida. Por allá los compañeros que nos apoyan. Vamos a conocernos todas y todos. Buenas tardes, mi nombre es Genesis Ramírez y pertenezco a la informática. Bienvenida, gracias por el apoyo. Mi nombre es Jovín Flores, pertenezco a Sistema. Bienvenido. Hugo Pérez de Recursos Humanos. Bienvenido. María Encargada de Recursos Humanos. Bienvenida. De Recursos Humanos. Bienvenida por acá. María Eugenia González de la Escuela Nacional de Derechos Humanos. Que también nos apoya. Bienvenida, María Eugenia. Bien, les pido a los compañeros que están aquí presentes, a través del chat de la videollamada, pudiéramos pedirle a quienes están conectados que vayan plasmando lo que para ellos son los derechos humanos. Sea porque estén conectados a través de un teléfono celular o a través de la computadora, vamos a evitar caer en la tentación de cortar y pegar o de Google o de la inteligencia artificial. Simplemente lo que ustedes tengan en su mente sobre lo que son los derechos humanos. Aquí de manera presencial vamos a ir tanteando. ¿Sí terminaron el ejercicio? Ajá. Ajá.
No sé, conmigo no cuenta. Para quienes están vía a través de a distancia, recuerden registrar en el chat de la llamada el nombre, el apellido, desde donde se encuentran conectadas o conectados. Manténganlo ahí. ¿Qué son los derechos humanos para ti? Rapidito ahí. ¿Listo por acá? María Eugenia, ahorita vamos a recoger todos los de este lado. Ya vamos a darle chance. Creo que ya han terminado. No. Pero empezó por ahí. Los que ya han terminado, la compañera María Eugenia va a pasar recogiendo por sus asientos. Lógico. No le coloquen nombre y apellido, solamente colocarle edad. Solamente primero los de este lado. Los de este lado los pueden ir pasando, los que ya han terminado. Una sola pregunta. ¿Qué derecho crees que está con la institución aquí con el SOPE? Ya faltan dos, ¿verdad? Falta uno solo.
importa quién lo escribió. Vamos a compartirlo, ya sabemos que no lo escribió. No llegó ni edad ni nada. No, simplemente, ajá, Los derechos humanos son aspectos que están presentes en cada uno de los ciudadanos, desde que nacemos y son intransferibles. ajá, Dicho derecho son lo que garantiza que cada persona pueda acceder a la justicia, igualdad, siempre y cuando no se violenten los derechos de los demás. ok, ajá. Y al segundo planteamiento que... Los derechos humanos que están presentes en la institución, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la salud, participación ciudadana, derecho a la Ajá, expresión y derecho a la defensa laboral. ok, está bien. ¿Quién más? ¿Por acá? Ajá, Es respetar el derecho a la palabra, el espacio y a uno mismo. Defender si algo es idóneo. Y así buscar la solución. Corregir lo que se está complementando en el problema o comunicación que esté en el hecho. El derecho a los artículos que se ejecutan a la hora que se empleen. ¿Cuáles son los derechos presentes en el lugar laboral? Derecho a una buena comunicación en la base del respeto. Derecho a la palabra, derecho a hacer críticas constructivas, no destructivas. Derecho a que todos sean humanos. muy bien. ¿Quién más quiere compartir la definición de derechos humanos que tiene ahí? Yo. Ajá, Los derechos humanos son derechos fundamentales de carácter irrenunciable que tienen las personas que conviven en un lugar determinado. Son de carácter universal, el cual busca la igualdad entre todos. Y los derechos de la institución son el derecho a la vida, a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la igualdad y a la justicia. muy bien. Femenino de 57 años. Ok, ¿quién más? Por acá, por este lado. Son los derechos humanos, los derechos fundamentales de cada individuo, vida y salud. Y en la institución, al derecho a un trabajo digno. Derecho a un trabajo digno, muy bien. Otra intervención más por acá. Acá hablan de que los derechos humanos, en conclusión, es igualdad de condiciones para las personas. Entre los derechos humanos presentes en la institución, se puede hablar del derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho al valor y el derecho a la legalidad. Muy bien. Ajá, no sé si podemos leer parte de los aportes que tenemos de las personas que están conectadas. Yo puedo leerlo. Ajá, Y hay una compañera que coloca que los derechos humanos son elementos esenciales en cada ser humano. Ellos nos brindan garantías ante la justicia de vivir en un ambiente sano. Libertad de toda la religión en una forma igualitaria de vivir pleno y saludable. muy bien. Libertad está asociada al desarrollo de la personalidad. Bien. ¿Quién más? Aquí tenemos otro. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado, son derechos que son universales. Ajá, son universales, da como la impresión de que son naturales. Cuando dices no están garantizados por ningún Estado, es lo que dice. Exacto, porque son universales. Ajá, ok, bien. ¿Alguna otra adicional por ahí? El señor Daniel Vázquez Carabobo nos envía que el derecho al trabajo, a la vida, el derecho al respeto, el derecho a la libertad plena en cualquier espacio, y respeto a la integridad personal y familiar. Muy bien. Sí, fíjense, de eso van los derechos humanos. Hay algunos elementos que son comunes, que los hemos escuchado, que circulan en las redes, en la prensa, y hay otros elementos que aún circulando, que siendo muy, muy populares, los vamos aquí como digamos a desmenuzar y vamos a ver qué tan cierto son en relación con los derechos humanos. Ahí en la presentación hay una caricatura, yo creo que ustedes la miren, dos realmente, ¿ok? Hay dos caricaturas. Una es la Mafalda, ustedes saben, Mafalda tan particular. En una dice, ¿qué eran los derechos humanos? Ella se pregunta eso. Y luego se pregunta, ¿y estos derechos a respetarlos? No vaya a pasar como con los 10 mandamientos. ¿A qué nos lleva eso?
Porque Mafalda se pregunta cómo es que era eso de los derechos humanos. No, yo creo que era porque existen, pero no eran respetados. Ajá. Sí, han existido toda la vida, en todas las constituciones, pero no se respeta. Ajá. Cuando ella dice eso, también creo que es una manera irónica de decir que no lo conocen. Ajá. Están siendo respetados. Ok, ¿quién más? La compañera iba a aportar algo. No es eso, que no lo o sea, lo conocemos, pero no lo ejecutamos, no lo realizamos. Ajá. Cuando dice, ¿cómo era que era eso de los derechos humanos? ¿Cuándo se hace uno esa pregunta? Como cuando se nos olvidaron, ¿verdad? Ajá. En cuanto a la segunda caricatura, y estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con los 10 mandamientos? No sé. Díganme ustedes. No lo cumplen, no se cumplen, ¿qué más? Todos lo conocemos, todos lo conocen. Ajá. ¿Qué más? No sé si ahí en las personas que están conectadas han aportado algo en cuanto a las caricaturas. Todavía no. ¿Ok? Ajá, bien. No se sientan, o sea, vamos a ir, miren, esto es más para, y siempre lo digo, esto es más para salir de aquí con preguntas que con respuestas. Esto es para salir movidos en cuanto a lo que tenemos aquí, que tiene que ver con derechos humanos. Esa es la intención, por eso le dije, esto es más de reflexión y de sensibilización. Vamos al video, a la primera parte del video. Esto es un ejercicio que se hizo, ¿ok? Donde le preguntan a un grupo de personas sobre los derechos humanos y vean lo que ocurre. Human rights and geez, that's a good question. Wow. I don't even know how to give that definition. I'll probably have to do a little bit of homework or something. Just as an old, human, maybe. The rights that humans have. Very long debates. Preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Each state, they're there, you know, consider what they are. Ajá. Ajá, detén el video. Humanos son derechos que simplemente tienes por el hecho de ser. Ajá. Fíjense lo que ocurre. A un grupo de personas, bueno, si le preguntas a 20 te van a dar definiciones distintas. En el mes de septiembre del año pasado, antes pasado, hubo una situación irregular en una avenida donde yo estaba, con un cuerpo de seguridad, y un grupo de personas comienza a filmar lo que está ocurriendo. Y una señora, dentro de las personas que están grabando, dice, le están violando los derechos. Y yo le digo a la señora, sí, ya uno afinado metido en esto, le digo, señora, ¿qué derecho le están violando? Y la señora, como de unos 63, 65 años, dice, yo no sé, pero algún derecho le deben estar violando. Entonces, fíjense lo complejo que es esto de los derechos humanos. Y esto de los derechos humanos nos involucra a todos. Ustedes son Estado. Ustedes están investidos de Estado. Ustedes trabajan para una institución del Estado. Y la teoría clásica de los derechos humanos dice, por ejemplo, que solo el Estado es quien viola o vulnera derechos humanos. Ya vamos a trabajar sobre eso. Pero además tenemos una Constitución, ¿verdad? El artículo 2 de nuestra Constitución dice lo siguiente. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, aquí viene la perla del artículo, la preeminencia de los derechos humanos. Esto es para todos. Este es el artículo 2 de nuestra Constitución. Y un artículo que está en la sección a la que a veces le hacemos así de las leyes, que es el capítulo que tiene que ver con los deberes. Ok, capítulo 10, artículo 132. Escuchen esto. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Fíjense que este artículo habla de un deber
para todas y todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. A ver, no solamente que usted sea un funcionario público, no que sea un servidor público, una servidora pública, sino que todos estamos obligados a esto. Y esta Carta Magna, aprobada en el año 99, está transversalizada por un principio, que es el principio de corresponsabilidad. Es decir, no es que la culpa es de, la culpa es de todo. La obligación no es de uno o del otro, probablemente está dirigiendo la acción, pero es responsabilidad de todos. Entonces, de ahí la importancia, y yo por eso felicito estos procesos de formación de derechos humanos a todo nivel que se hacen desde todas las instancias del Estado. ¿Ok? La Defensoría del Pueblo en sus atribuciones constitucionales, aquí está promoviendo los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, es importante saber que no somos ajenos a los derechos humanos. Y los derechos humanos, vistos probablemente desde la ley, pero los derechos humanos, vaya que en lo más mínimo de lo cotidiano están presentes. Cuando usted tiene dos hijos y a uno le dice sí y a otro le dice no, y usted ahí de alguna manera discrimina, ahí está pasando con los derechos, ¿verdad? Cuando a la oficina de atención al ciudadano llega un ciudadano con una petición y ya es la hora del almuerzo, espérate hasta la 1, ahí hay una situación que tiene que ver con los derechos. Cuando hay algún documento que se debe diligenciar y que yo le digo, ven mañana, ya hoy es viernes y ya va a ser carnaval, o sea, no, ahí hay una situación que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, desde lo más mínimo hasta lo más grande, como pueden ser los derechos de los refugiados y las refugiadas que están huyendo de una guerra, de un país que está en conflicto, ahí hay una situación que tiene que ver con los derechos humanos que nos involucra a todas y a todos. En la ciudadanía probablemente está presente con los derechos humanos la actuación de los funcionarios policiales, probablemente se reduzca eso, pero es más que eso, en lo más mínimo hay. Fíjense que ustedes hacían un ejercicio hermosísimo que era vincular su institución y todo lo que, de todo lo que se encarga su institución con los derechos. Y decían el derecho a la alimentación, el derecho a que otras cosas dijeron, el derecho al ambiente, el derecho, hay una, porque ustedes tienen allí, incluso con la ley de pesca y acuicultura, ahí hay unas prohibiciones, existen las vedas, ¿verdad? Unos periodos en los que se garantiza, ¿por qué? Porque es para garantizar la biodiversidad, garantizar que eso alcance un tamaño, que no se acabe la especie, que todo eso, vean cuán importante está eso, y que está, por supuesto, enmarcado en una visión amplia de derechos que son, por ejemplo, los derechos ambientales, que poco se conocen, poco se difunden, que hay algunos estados en los que hablar de derechos ambientales, eso es una aberración, ¿no? Los derechos son solo para las personas, y nosotros tenemos una constitución que tiene un capítulo aparte para eso, y que tiene una institución, un ente adscrito que se encarga de velar por eso. Entonces, no es poca cosa la responsabilidad que tienen ustedes y cómo la actuación de ustedes como institución, de alguna manera, está ceñida a lo que son los derechos humanos. ¿Ok? Sí tenemos impresiones de lo que son las caricaturas de Mafalda en el chat. Bueno, hablando de la pregunta anterior, los derechos humanos son los principios, normas morales que se establecen como pautas de comportamiento. Acá yo creo que los 10 fundamentos existen, todos lo saben, pero que se pueden los cumplen. Ajá. Y bueno, tengo un problema con el video que no lo pudieron visualizar. Ah, ok. Se solucionó técnicamente. Ok, perfecto. Entonces, vamos a darle play nuevamente al video. Fíjense, vamos a ver algo. Los derechos humanos... Efectivamente, espero que se te trate y el trato que mereces como persona. El derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, maestros africanos, niños albanos, cristianos, musulmanes, tabagistas, ateos, tu mamá, tu papá, el destino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Human rights. What the human rights are? The right to live, equality between all people. Right to religion, the right to... You're supposed to be a list somewhere to be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos
se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió primeramente a Grecia y a India, y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo estudiada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses salieron inmediatamente por su propia revolución, por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto formado de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos de toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado terriblemente cerca de la extinción. El mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Sion, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas por suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Pues fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Vamos a parar el video y vamos a la presentación. Ahorita lo retomamos a donde quedó. Ajá, vamos adelante a la presentación. Siguiente. Ajá, siguiente. Ajá, fíjense. Eso que nosotros acabamos de ver en el video, ¿verdad? Es la visión liberal de los derechos humanos. Es la visión hegemónica. Es la visión que sostiene los derechos humanos desde el punto de vista de la ley natural. ¿Ok? Que está además reafirmada
por estos ideales que sirvieron de sustento a lo que fue la Revolución Francesa. Además, allí tienen algunos. No sé si alguien que esté por allá más cerca me puede ayudar con la lectura. Ahí hay unos pensadores de ese proceso que fue la Revolución Francesa. A ver, antes de fijar allá, fíjense, Francia, 1789, porque ahí hablan de Ciro el Grande, ahí hablan de Grecia, ahí hablan de Roma, hay todo un proceso, ¿verdad? Pero finalmente, si se dan cuenta en el video, cuando se llega al año 1948, después de aquel horror que fue la Segunda Guerra Mundial, se retoma la idea de la Revolución Francesa, que pululó durante la Revolución Francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que además en la Revolución Francesa se tuvo lugar un documento que fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entonces, bueno, se retoma en el año 1948, ya vamos a explicar cómo fue el proceso. Pero entonces, ¿qué sirvió de sustento a eso que se redactó durante la Revolución Francesa? Eso de que los derechos son naturales. Es decir, que no son hechos por la sociedad, no son hechos por los hombres y por las mujeres, sino que, bueno, por el simple hecho de nacer, ¿no? Allí tenemos algunos pensadores que dieron cuerpo a eso. Ahí está John Locke, que dice la teoría del contrato social, derechos naturales. Bueno, la vida, la libertad e incluso la propiedad son derechos naturales, ¿ok? ¿Qué otro pensador sigue? ¿Está ahí? Ajá, ¿qué decía el planteamiento fundamental? Promoción de la libertad de expresión y religión. Crítica a la intolerancia religiosa y al absolutismo. Defensa de la razón y la lógica como base para el conocimiento. Ajá, ¿qué más? ¿Quién más? Rousseau. Concepto de la voluntad general, idea de que la soberanía reside en el pueblo. Ajá, ok. Fíjense, porque estos señores, ¿qué criticaban? Estaban criticando lo que era el sistema de entonces, que era el absolutismo, ¿verdad? No sé si recuerdan cómo a los reyes los coronaban los papas, las autoridades religiosas, porque eran y se convertían prácticamente en los enviados de Dios aquí en la tierra. Se mantenían en el poder ellos y su familia, porque además todo eso se heredaba, ¿sí? Pero en ese momento, y sobre todo en Francia, ya había ocurrido en Inglaterra, ¿qué ocurre? Bueno, un grupo de personas, ¿verdad?, que comienzan a encargarse del comercio, de mercadear cosas, llegó a acumular grandes fortunas, ¿ok? Y tenían poder económico, pero había algo que no podían hacer, no podían gobernar, ni podían decidir quién los iba a gobernar. En el caso de Francia, a ese grupo social se le conoce como burguesía, un término que persiste hasta ahorita, ¿ok? Imagínense ustedes el castillo y los alrededores del castillo en unas especies de suburbios llamados burgos, ¿ok? Y las personas que allí vivían eran entonces la burguesía. Eran propietarios, acumulaban riquezas en metálico, eran prestamistas, habían profesionales, y entonces no tenían la posibilidad de gobernar ni de elegir quién los iba a gobernar. Estalla la Revolución Francesa, se asalta lo que era como una especie de cuartel, la Bastilla, y se derroca digamos, al poder de la monarquía, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa probablemente la conocemos como libertad, igualdad y fraternidad. Pero además de ser un proceso sumamente sangriento, que dejó una gran cantidad de muertos, no fue tan igualitaria. La Revolución Francesa otorgó derechos, cuando inicia el proceso, solamente a los hombres, que eran propietarios, ¿ok? Que tenían una cantidad de ganado en pie, de cabezas de ganado, de unas extensiones de tierra. Es decir, a los que eran ciudadanos no era todo el mundo no era ciudadano, ¿no? Y dejó por fuera a las mujeres inclusive. Mujeres de la burguesía encabezadas por Olimpia de Gauss llegaron a redactar un documento contestándole a aquel documento que circulaba en ese momento, que llamaron la Declaración de las Mujeres, de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. ¿Y qué hicieron con ese grupo de mujeres? Las guillotinaron, ¿ok? Y sin embargo, fíjense cómo uno todavía hoy día, por ahí le pueden decir la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad.
sin dejar por fuera también todo como Francia luego coloniza África, ¿ok? Entonces, eso no pinta como igualdad ni huele a igualdad, ¿no? Entonces, sin embargo, fíjense cómo ese proceso se convierte en un referente para los derechos humanos. Miren, este proceso tan desigual y todo, cómo se toma como un referente para los derechos humanos. Si nos vamos más atrás cuando dice la vasija de Ciro, como se le conoce, en Grecia, no, bueno, eso llegó, la idea de igualdad, llegó a Grecia, llegó a Roma, pero ahí existía la esclavitud. Ahí no todos eran iguales. Entonces, se trata de hacer el ejercicio de ver cómo esas cosas que probablemente no las pintan así tan bonitas, meterle la lupa y ver unas cuantas desigualdades que hay en el proceso. A ver, Montesquieu, la teoría de la separación de poderes, porque bueno, ¿cómo es que el rey es el soberano? Y bueno, sí, de la Revolución Francesa se derroca el antiguo régimen y entonces, bueno, tenemos el poder ejecutivo que lo va a ejercer una persona, el poder legislativo que va a elaborar las leyes y el poder, digamos, judicial que, bueno, va precisamente a sancionar quien no cumpla la ley. Eso se toma de ese legado de lo que es la Revolución Francesa todavía. Inclusive en muchas partes del mundo el poder legislativo se le conoce como Asamblea Nacional, que era el nombre del poder legislativo durante el proceso de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, digamos que sí, hay una conquista de unos derechos durante la Revolución Francesa, pero que quede claro que no fueron derechos para todos y que fueron fundamentalmente derechos civiles y políticos. Esa gente lo que quería era la posibilidad de gobernar y la posibilidad de por lo menos elegir quién les iba a gobernar. Esos son la primera ola de derechos que se conquista y por eso por allí la literatura los nombra como derechos humanos de primera generación, porque fueron los primeros derechos que se conquistaron. De hecho, son los primeros derechos que aparecen en nuestra Constitución y son los primeros derechos que aparecen en las constituciones de muchos países del mundo. Usted agarra aquí el capítulo de los derechos de nuestra Constitución y los primeros que aparecen son los derechos civiles y luego los derechos políticos y del referendo popular en nuestro caso. Entonces, es por eso, porque son los primeros derechos que se conquistan, pero vamos a ir viendo esos matices de la Revolución Francesa. Y concibe la naturaleza del ser humano como individual, es decir, los derechos son individuales fundamentalmente, ¿ok? También debe ser individual. Sobrevalora el papel del individuo en la sociedad en detrimento del ser social, porque además allí habla de que los derechos son para todos porque todos somos iguales. Y de hecho, fíjense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, el artículo 1 lo primero que dice es: todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿Eso es cierto? Vamos a ir entonces haciendo tambalear todo esto, ¿no? Entonces, bien, vamos adelante en la presentación. En lo político, bueno, allí se asume la división del Estado en los tres poderes clásicos como lo conocemos. La acción del Estado va a estar enfocada en que si la burguesía va a tomar la acción del Estado, una vez que esté allí siendo gobierno, lo que va a buscar favorecer a su grupo social. Y la mayoría de los estados a nivel mundial lo que hacen es precisamente algunos gobiernos donde gobierna la burguesía, es precisamente emitir leyes, hacer cosas que les favorezcan a ellos como grupo social. El ordenamiento social debe hacerse por la voluntad de todos, por la voluntad general, que naturalmente encontrará el mejor modo de armonizar socialmente las libertades en cada uno de los individuos. Algo así como que todos pensamos igual y todos entonces tenemos los mismos ideales. ¿Eso es así? No. Hay diferencias y hay diferencias de clase fundamentalmente. Esa voluntad general es la soberanía del pueblo y que se va a expresar fundamentalmente en la democracia representativa, única forma de gobierno compatible con el derecho fundamental del hombre. Vamos adelante. En lo económico, bueno, el Estado solamente va a intervenir, en algunos casos puntuales se va a mantener al margen de la actividad económica. Esos son los ideales de la Revolución Francesa. Esos son los ideales que sustentan la visión liberal de los derechos humanos. Por eso usted ve que los derechos humanos se consideran como fundamentalmente individuales. Ahorita vamos a ver los casos
en los estados como el nuestro, donde hay reconocimiento de los derechos colectivos y derechos difusos. Pero estamos explicando todavía esta primera visión, ¿no? Los servicios públicos deben ser privatizados, por ejemplo, esto es de acuerdo a la visión liberal, porque es un gasto, no es una inversión, ¿ok? Y no es rentable. Siguiente. Ajá, vamos a adelantar un poco. Ajá, aquí está, bueno, cómo llega eso, por ejemplo, en el caso de nuestro país, a través del proceso de la colonia, llega eso. En Venezuela entró con la invasión de España aquí a nuestro país, desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. El derecho venezolano ha estado influenciado por estas ideas, ¿no? Les he dicho, y tenemos en nuestra Constitución ahora como un híbrido entre lo que son las ideas liberales y un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Siguiente. Pero entonces, más adelante, ajá, vamos en lo concreto, sintetizando. Tenemos entonces esta idea de los derechos humanos desde el punto de vista liberal, también se le dice desde el punto de vista burgués, desde el punto de vista hegemónico, están asociados a la idea de los derechos durante la Revolución Francesa. Eso es lo importante de esta visión. Y están vivitos y coleando, están vigentes en este documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Decían por ahí 30 derechos, 30 grandes derechos que reconoce el sistema de Naciones Unidas y que los vamos a ir viendo. ¿Qué características tienen estos derechos? Ustedes por ahí se han aproximado a eso. Vamos a la siguiente. El siguiente. 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 Ajá. ¿Qué características tienen estos derechos? Son principios o valores esenciales de la humanidad. Es decir, sin los derechos humanos no hay nada. Esa es la visión que se tiene de estos derechos. Cabría preguntarse, en los pueblos y comunidades indígenas, por lo menos de nuestro país, donde no se tenía noción o no se tiene noción de lo que son los derechos humanos como los conocemos nosotros, no se convive. Sí, sí. Claro, ellos tienen ahí su propia normativa, su propio, o sea, dentro de su propio derecho, por decirlo. Ajá, ok, ¿verdad? Entonces, porque, a ver, los principios o valores esenciales para la humanidad es asumir que sin derechos humanos no hay nada. Ajá, vamos a revisar qué había o qué ocurría antes del año 1948 que existiera la declaración. Había formas de convivencia, había formas de relacionamiento. Entonces, son realmente esenciales, es decir, sin los derechos humanos no hay nada. Cuando digo sin los derechos humanos es como están planteados acá en la declaración, ¿ok? La siguiente característica que tienen los derechos humanos desde el punto de vista liberal son normas legales y constitucionales. Es decir, si no hay una ley para eso, no hay un derecho. No existen como derechos. ¿Es importante que estén escritos los derechos que aparezcan en la ley? Sí, ¿verdad? Porque si no están escritos, ¿cómo los exigimos? ¿Cómo los reclamamos? ¿Verdad? Pero hay elementos, hay cosas que nosotros podemos asumir como derechos y que no están escritos. Les pongo un ejemplo. ¿Para cuántos de los que están aquí, para cuántos de los que nos escuchan, el acceso al agua potable es un derecho? Para todos, ¿verdad? ¿Cómo desde cuándo? Desde que nacemos. ¿Desde cuándo ustedes creen que eso es un derecho? Desde siempre. A ver, fíjense, el acceso al agua potable como un derecho humano fue reconocido por el Sistema de Naciones Unidas en el año 2010. Y para nosotros, los que nacimos antes de él, y tenemos rato en este plano, ¿verdad? Para nosotros eso es un derecho. Y no estaba escrito. Ajá, el acceso al agua potable. Ajá. El derecho a la alimentación. Ajá. El derecho a la alimentación, que es como una primera necesidad para poder sobrevivir, eso es sentido que nosotros tenemos vida. Ajá. Pero fíjense, el acceso al agua potable, que pudiéramos asumir como que eso tiene mucho tiempo, fíjense, es reconocido por el Sistema de Naciones Unidas en 2010. Eso fue prácticamente ayer. ¿Ve? Y nosotros ya lo asumíamos como un derecho. Entonces, ¿cómo queda esto de que no, si no está aquí, entonces no es un derecho? Bueno, en países donde estuvo esto vigente así,
a rajatabla. El caso Bolivia, por ejemplo, donde a las personas se les prohibía inclusive tomar agua de la lluvia porque el agua era privada. Entonces, ¿cómo queda eso de que los derechos humanos son simplemente normas? O sea, y si no están las normas, ¿cuántas cosas sin ser normas, nosotros asumimos como derechos en la vida cotidiana? Es un ejercicio para preguntarse sobre muchas cosas. Nuestra Constitución, que es del año 99, reconoce los derechos para las personas con discapacidad, del año 99. Y la Declaración de los Derechos para las Personas con Discapacidad del Sistema de Naciones Unidas es del año 2013. Y nosotros aquí yo lo asumíamos. Eso no estaba escrito, ni siquiera se asomaba en la declaración. Y fíjense ustedes cómo. Entonces, parte de cuestionar como esto de que realmente son normas, hay cosas que no necesariamente están escritas, son cosas que están en un proceso de lucha y que las asumimos como derechos, ¿no? La siguiente, son trascendentes. ¿Qué significa eso? Que los derechos, bueno, trascienden épocas, lugares y contextos. Es decir, esto es del año 1948, estos 30 derechos que están enunciados aquí. Y estamos en 2025 y bueno, esto no hay nada que hacerle. Esto es para siempre y ya. Porque esta es la visión que hay aquí de los derechos humanos. Cuando yo digo, los derechos humanos son trascendentes, es que son esos que están desde 1948 y van a ser así por los siglos de los siglos. Y que además son así en América, son así también en África, en Europa y en todas partes, igualito. Esa es la visión de los derechos humanos, una visión además como estática, como forzada, cerrada. Esa es esa visión y es la que tenemos en gran parte del mundo extendida y ahí en parte de nuestra legislación todavía. La noción de que son universales para todas las culturas por igual. ¿Son universales? Eso es lo que dice esto. Aquí dice que todos somos libres e iguales. ¿Ok? Aquí es el artículo 1 de la declaración. Eso es así en todas partes del mundo. Vamos a coger un derecho, el derecho al voto. No todos países las mujeres votan. ¿Son universales? Deberían. Sí. Deberían, pero esto lo da por sentado. Esta noción de esta visión, esta forma de enfocar los derechos humanos nos dice, sí, es igualito, eso es así en todas partes. No, hay particularidades. La siguiente, son innatos, inherentes a la persona humana. Es decir, nacemos con ellos. ¿Realmente nacemos con los derechos? Deberíamos, dice la compañera. Nacemos con necesidades. Nacemos con necesidades. Ahorita nos va a explicar eso. Ajá. Pero fíjense, cuando yo digo son innatos, los tenemos desde el momento de nacer. Está bien, quien lee o escucha eso pudiera decir, bueno, nacemos con un morral y ahí traemos todos los derechos. Pero además, podemos tener de alguna manera estipulados los derechos, pero se nos garantizan de todas las maneras, en la misma proporción, independientemente del lugar donde nacemos. Tiene garantizado el derecho a la vida una persona que nace en un país que no reúne las condiciones, que no tiene las condiciones sanitarias, a otro donde sí. Inclusive en esos países donde han establecido leyes que aprueban el aborto, están violando el derecho a la vida. O sea, esa particularidad no lo hace universal. Ajá, ¿ves? El derecho a la vida y la pena de muerte, por ejemplo, que es otro caso. Como si es universal, porque hay países donde está tipificada la pena de muerte, donde está permitida la eutanasia, que hace tambalear dos cosas de esta visión. La primera, el derecho a la vida, pero la segunda, eso de que los derechos son irrenunciables, porque en el momento en que yo solicito la muerte asistida en un país donde se permite, y yo digo, mira, ya yo no puedo más con esto, póngame algo para yo dormirme, yo estoy renunciando a ese derecho a la vida. ¿Ves? Entonces, estamos viendo esta visión y estamos viendo sobre lo que está montada, entonces estamos viéndola aterrizada en la práctica. La siguiente, son apolíticos. ¿Ustedes creen que los derechos humanos son apolíticos? Mira cómo se ríen y todo.
Son apolíticos. Sí, cuando decimos apolíticos, no necesariamente tiene que ver con lo partidista, sino allí, como lo dice, con respecto a los actores que ejercen el poder. No sé si vieron allí una parte en el video donde al principio, si usted estaba con el bando como con el que era, usted sí tenía derecho y con el que no. A eso más o menos se refiere. Entonces, del poder. Entonces, ¿quién ejerce el poder? De hecho, fíjense, cuando allí está planteado, solo el Estado es responsable por la violación de los derechos humanos, tiene que ver con que esta visión de los derechos humanos, y sobre todo teniendo como referencia la Revolución Francesa, ¿quién era el único actor que tenía poder de fuego, que tenía las armas, que tenía los cañones, que tenía las bayonetas en ese momento? El rey, ¿verdad? Entonces, había que buscar un mecanismo para que protegiera a la burguesía, a esos ciudadanos, de la acción, del poder de ese actor. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, yo tengo unos derechos y debe existir un mecanismo que me proteja de tu accionar, tú que tienes y que concentras el poder. Entonces, por eso, de allí la noción de que tú eres el único que puedes violarme mis derechos. Eso ya lo vamos a ver desde otra perspectiva. Otra característica, sus titulares son los seres humanos o las personas. Sí, aquí está la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, y los derechos son para las personas. ¿Solo las personas tienen derechos? Todos tenemos derechos. Todos tenemos derechos. Ajá. Pero no es de los demás. Derechos humanos. No, veamos. Ajá, ya va. Rehago la pregunta. Si te fijas, es como hice la pregunta. ¿Solo las personas tienen derechos? Solo las personas no. Ajá. Los animales, las porque hay plantas. derechos humanos, ¿verdad? Pero hay otros. Ajá. También tienen derechos. Ajá, por ahí están hablando de derecho al ambiente, derecho. Ajá. Y solo se garantizan y ejercen de forma individual. Esa visión individual de esos pensadores de la Revolución Francesa que los veíamos ahorita y que los veíamos en principio. Es decir, centrado en el individuo. Los derechos, bueno, es progresivamente que se han ido conquistando y se han ido reconociendo derechos colectivos y derechos difusos, pero esto está centrado en los derechos individuales, ¿ok? En los derechos individuales. Y por supuesto, ahí cerramos con la característica de que solo el Estado es responsable por su violación o de su cumplimiento, ¿ok? Ajá, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Las características de una forma de ver los derechos humanos, ¿ok? Así funcionan los derechos humanos, así son vistos los derechos humanos por el sistema de las Naciones Unidas, así están plasmados en esta declaración, ¿ok? En todas las convenciones del sistema de Naciones Unidas, esta es la visión de los derechos humanos para el individuo, para la persona, en lo individual, con esta noción, ¿okay? Es solo el Estado, al Estado usted le reclama, usted le exige, el Estado es lo único que se los puede violar y que se los puede vulnerar. Esta es una visión y la llamamos liberal y tiene su base en los ideales de la Revolución Francesa, ¿ok? Ahora, hay unas particularidades. Vamos al principio, vamos a retroceder a la anterior a esa. Ajá, la siguiente. La siguiente. Ajá, ahí. Fíjense. Hay otras cosas que probablemente no se van a conseguir por ahí con mucha facilidad. Y es el trasfondo que hay para este documento, que de acuerdo al video que vimos ahorita, es el más ampliamente aceptado y que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Cómo se redactó esta declaración? Esta declaración se comienza a redactar en el año 1946, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Oh, Dios, mira lo que han hecho los judíos, lo que ha ocurrido, mira cómo quedó Europa, bueno, no quedó piedra sobre piedra, o sea, el desastre de la guerra, el horror de la guerra, y se comienza a pensar entonces en buscar un mecanismo que impida que, bueno, que como humanos nos sigamos matando los unos con los otros. ¿Ok? Y entonces se conforma el Consejo de Derechos Humanos, luego todo lo que fue la estructura del sistema de Naciones Unidas, y finalmente para el año 1948 se aprueba esta declaración. La redacción de esta declaración, como lo vimos en el video, se le encarga nada menos y nada más que a la primera dama de los Estados Unidos,
a la señora Eleonora Roosevelt. ¿Ok? Eleonora Roosevelt, dentro de su equipo, llama a un diplomático llamado Charles Malik y a un francés llamado René Cassin, que es uno, digamos, de los responsables en desempolvar el documento de la Revolución Francesa, quitarle un poquito el polvo y, bueno, traerlo al año 1948 como un documento fresco y renovado con 30 derechos aquí. Pero entonces, volvemos a la pregunta, ¿esos eran derechos para todos? No. Dice Charles Malik en el prólogo de un libro que yo tuve la oportunidad de leer, que le dice, salí con asco del proceso de redacción de la declaración. Él le dice que se ha reunido con algunos diplomáticos de otros países y le dicen, ay, qué bueno, como ahora se va a garantizar derechos para todos. Y él le dice a Eleonora Roosevelt, bueno, entonces, y van a empezar a reclamar derechos. Y ella dijo, a los que reclamen derechos, a los estados que reclamen derechos, déjenlos que canten como pajaritos dentro de una jaula. Eso está documentado. Hay una literatura que yo les podría dar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que todo esto que tiene que ver con los derechos humanos hay que revisarlo. Hay que ver cómo está planteado. Fíjense ustedes, incluso la misma Revolución Francesa, cómo no fueron derechos para todos. Y se toma como el principal referente de todo esto. Esto, que es un documento que se tilda de ser universal, fue aprobado solamente por 56 países, ¿ok? Fue aprobado con 48 votos. África no existía porque era colonia de los países europeos, ¿ok? Francia estaba metida de lleno ahí, ¿ok? Y hubo 8 abstenciones. De los 30 artículos que tiene esto, solo 24 son artículos, están centrados en derechos civiles y políticos. Solo 6 tienen que ver con derechos económicos y sociales. El derecho al trabajo, el derecho a salud, el derecho a la recreación. Porque estamos hablando del periodo de la Guerra Fría, donde Washington y Moscú eran prácticamente los que estaban tras el proceso de la redacción de este documento. Tan solo lograron incluir en ella 4 artículos que protegen los derechos económicos, sociales y culturales, los que están abajo. Los países que se abstuvieron lo hicieron porque consideraron que esta declaración prevalecía una concepción muy individual, lo que les he venido diciendo, y no asigna responsabilidad alguna a las instituciones económicas, ¿ok? Porque ¿quién estaba atrás del proceso de declaración, de la redacción de esta declaración? Y sin embargo, es el documento que tenemos como referente de derechos humanos. Y hay más particularidades, por ejemplo, revisar quién firmó esto, quién lo ha suscrito y quién lo ha ratificado, es un ejercicio bien interesante. Muchos de los países que acusan a otros de vulnerar los derechos que están aquí contemplados no han firmado esta declaración. No vamos a nombrar, pero muchos de esos grandes países no han suscrito esta declaración, ¿ok? Y son los primeros que pretenden en un banquillo sentar estados para decirle, usted ha vulnerado, usted ha violado, ¿ok? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que revisar de todo cómo están planteados los derechos humanos. Vamos a la siguiente. Ajá, siguiente. Ajá, ¿qué decimos entonces en síntesis? Esto es una declaración que, por legado de la Revolución Francesa y lo que tiene de fondo, está centrado para volver universal solamente al hombre blanco, adinerado, letrado y academizado, sin ningún tipo de discapacidad, fundamentalmente heterosexual, jefes y adultocéntricos. Miren, esta declaración es del año 1948. Y la Convención de los Derechos del Niño, es decir, el ocuparnos de los derechos del niño, es del año 1990. ¿Cuántos años después? Un documento centrado. Diga entonces usted que este documento no está centrado en lo adultocéntrico, por ejemplo. ¿Ve? Hay algunos abogados que le van a decir, ahí dice toda persona. Sí, pero si no se hace visible. Por ejemplo, desde el 48 hasta el 52, esta declaración se llamó Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y no es en el año 1952 que se le coloca Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ves? Entonces, parte de esto que les estoy comentando. Siguiente. Ajá. Fíjense, aquí tenemos algunas definiciones que tienen que ver con esta visión de los derechos humanos. La del profesor Héctor Faúndez.
Las prerrogativas ¿qué son los derechos humanos? Dice el profesor, responde el profesor Héctor Faúnde. Las prerrogativas que conforme al derecho internacional tiene todo individuo, es decir, una visión individual. Frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado, es decir, que el Estado no se meta, un principio liberal, dejar hacer, dejar pasar. Solamente debe incluirse en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios, ¿ok? En algunos, no en todos, ¿ok? Porque la actividad económica es fundamentalmente, o debe ser fundamentalmente para los actores privados, un principio liberal. Siguiente definición, la del profesor Carlos Ayala. La esencia del concepto de los derechos humanos, ¿cuál es? Bueno, es la misma en todas partes. Los derechos humanos son los que toda persona tiene por el simple hecho de ser humano. Son derechos universales e igualitarios. Otra definición que encaja dentro de esta visión. Y por último, la del profesor Pedro Niken. ¿Qué son los derechos humanos según el profesor Pedro Niken? La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho frente al Estado. ¿Ok? Que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, es lo que conocemos como derechos humanos. Es decir, ahí tienen 3 definiciones de lo que son los derechos humanos bajo esta visión. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Hay dos comentarios que dicen: nuestro país Venezuela se ha logrado satisfactoriamente derechos de igualdad, de condiciones y de oportunidades. Ajá, ya vamos para allá. ¿Qué más? Sí, creo que coloca que no son apolíticos, porque nosotros hacemos política cuando hacemos valer nuestros derechos. Muy bien, el accionar es político. Bien, hasta aquí tenemos la visión liberal de los derechos humanos. Vamos a ver ahora los derechos humanos desde otra perspectiva, desde la perspectiva que maneja la Escuela Nacional de Derechos Humanos, que es la visión crítica. Y para ello nos vamos a cambiar de lugar donde estamos sentados para ver los derechos humanos desde otro lugar. Vamos a cambiarnos de puesto, movilícense, cámbiense, porque vamos a ver los derechos humanos desde otra perspectiva. Claro que sí. ¿Todos agarraron café? Eso es discriminación. Estamos aplicando aquí, ya vamos a... por aquí. Gracias. Ok, volvemos a la presentación. Ajá, vamos a la siguiente diapositiva. Ajá, fíjense, entonces, ¿qué es lo que se critica de esta visión de los derechos humanos?
Los derechos humanos vistos como previos y universales, y que se distribuye entre individuos que se suponen iguales. O sea, previos universales, ¿cuándo? ¿Desde cuándo están? ¿Quién los decidió? ¿Quién los suscribió? Entre individuos que se suponen iguales hay diferencias culturales, hay diferencias económicas. Entonces, suponer que esos derechos son para todas las personas por igual es cuestionable. Corresponden a una esfera trascendente, metafísica, ubicada en el ámbito de lo ideal. Llegó la persona a un hospital de un país X y no hay atención médica. Sí, bueno, pero tú tienes tu derecho a la salud. ¿Y dónde está? Bueno, está ahí. Entonces, esta visión tiene como la particularidad de poner los derechos humanos casi que como Dios. Si lo tienes, si está ahí, y está ahí, tú lo ves y tú lo tienes, pero ¿dónde está? Materialmente, ¿dónde está el derecho? Entonces, ¿de qué peca la Declaración Universal de los Derechos Humanos? De ser fundamentalmente utópica. ¿Dónde se vuelve tangible eso? Los estados que probablemente no tienen la capacidad económica, no tienen capacidades materiales, están bloqueados, tienen medidas coercitivas unilaterales, pudieran tener dificultades para garantizar algunos derechos. 3, son aspiraciones éticas que dependen de un reconocimiento jurídico. Lo que les decía, si no está en la ley, no es. Ya va. Hay cosas que nosotros, por procesos de lucha, asumimos como derechos. Ustedes no saben cuántas cosas tiene nuestra Constitución, ahorita lo vamos a ver, que son derechos y que responden a procesos de lucha que ya muchas poblaciones consideraban como derechos, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo. Están al margen de los conflictos sociales. Es decir, esta declaración que está hecha para la paz, ¿a cuántos conflictos le ha pasado por un lado y ha sido incapaz de detenerlos, ha sido capaz de prevenirlos, de evitarlos? No da respuesta. Y su origen histórico es la Revolución Francesa, que es una revolución fundamentalmente burguesa y que no garantizó derechos para todos. Entonces, es, digamos, un sistema de derechos que está montado sobre una mesa que tiene unas patas por ahí medio flojas. ¿Ok? Considerando todo esto, y miren, esto está planteado así desde el año 1948, pero ya desde mediados de los años 1960 había críticas a esta manera de ver los derechos humanos, cómo se concebían los derechos humanos, cómo estaba estructurado el sistema de Naciones Unidas. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. Ajá. Un grupo de pensadores, un grupo de personas, incluso hay 2 venezolanos, el profesor Gregorio Pérez Almeida, trabaja para el Centro Internacional Miranda, la profesora Mariluz Guillén, el profesor Boaventura de Sousa Santos, y así miren, a lo largo de todo el mundo han hecho críticas a la manera como están planteados los derechos humanos. Hay diferentes vertientes, hay quienes dicen hay que anularlos, hay que comenzar desde cero, hay otros que dicen hay que hacer un rediseño de cómo están planteados los derechos, hay otros que dicen hay que hacerle una revisión a la declaración, hay que incluirle y quitarle cosas, hay otros que dicen hay que hacer una declaración nueva, por ahí hay propuestas muy buenas de Latinoamérica, de nuestra América, hay propuestas como la Declaración de los Derechos de los Pueblos, que responde a este documento, es un proceso de los derechos vistos desde la base, y tienen ya algún tiempo de propuesta. Entonces, tenemos allí, digamos, lo que vamos a ver a continuación, es una mirada a los derechos humanos desde el punto de vista crítico, de algunas de las propuestas de muchos de estos autores. ¿Qué dicen ellos de los derechos humanos? Vamos a la siguiente. Allí tenemos las características. Así como ahorita pasamos revista a las características de los derechos humanos desde el punto de vista liberal, ahora vamos a ver cómo se ven los derechos humanos desde el punto de vista crítico. ¿Ok? A ver, la mayoría de los autores coincide desde esta visión que los derechos humanos no son previos y universales, sino que son interpretaciones particulares que en algún momento se prescribieron. ¿Ok? Sí, lo de la universalidad también queda ahí como que no, ya va, ¿no? Son interpretaciones. Fíjense, los derechos humanos están asociados a la noción de dignidad. ¿Qué es para ella la dignidad? ¿Qué es para la compañera la dignidad? ¿Qué es para el compañero allá la dignidad? ¿Qué pienso yo de lo que es dignidad? ¿Qué piensa la compañera allá de lo que es la dignidad? Entonces, miren,
sobre lo que está montada esa noción de derechos humanos, de un concepto del que cualquiera de nosotros tiene, del que vamos a conseguir múltiples acepciones. Entonces, son interpretaciones particulares, lo que alguien prescribió para algún momento, ¿ok? Esta declaración tiene un contexto. Finalizó la Segunda Guerra Mundial, bueno, vamos a caminar hacia un mundo que se ve en paz, que no se ve con unas características, todo eso. Son luchas. Los derechos humanos, ¿qué son? Son normas, son leyes, no, ya va. Los derechos humanos, más bien, son producto de luchas y fundamentalmente políticas y populares. Usted revisa todo lo que tiene que ver con la redacción de decretos, leyes que tienen que ver con derechos, de constituciones a lo largo y ancho del mundo, y tras eso hay largos años de lucha. Por ejemplo, ¿cuánto costó para que durante la década de los años 1940, aquí en Venezuela, la mujer por primera vez pudiera votar? Preguntémosle a Argelia Laya y a todas esas compañeras de lucha, ¿cuánto le costó? A ver si eso fue nada más irse, reunirse, sentarse, hacer la petición y que le dieran la respuesta. Preguntémosle a nuestros hermanos de los pueblos y comunidades indígenas cuánto costó que esta Constitución tuviera un capítulo especial para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Preguntemos en nuestras comunidades cuánto cuesta y cuánto ha costado, por ejemplo, el acceder materialmente a algunos derechos, que llegue el agua, que suba el gas, ese tipo de cosas que hay en las comunidades de nuestro país. Preguntemos a nuestros pescadores cuánto costó y cuánto hubo hasta que se dio con una ley de pesca. Es decir, los derechos no son concesiones así a lo ligero que hacen los estados. Tras eso hay un largo proceso de lucha. Y esta visión, ¿qué es lo que dice? No, ya va. Bueno, finalmente logran estar en una constitución, logran ser una ley, un decreto con rango, valor y fuerza de ley, logran ser eso, pero eso ha costado la movilización de colectivos, la movilización de partidos políticos, la movilización de grupos de personas, ¿ok? La siguiente característica desde esta visión es: los derechos humanos responden a un lugar y a un contexto determinado, diferente a la visión anterior. La visión anterior dice, no, eso es igual en todas partes. No, aquí hay particularidades. Hay particularidades culturales, religiosas, hay particularidades que tienen que ver con lo que se va transmitiendo de generación en generación. Eso es importante, ¿no? Decía el presidente, esta mañana, el presidente de Isopesca decía, cómo lograr, por ejemplo, la educación en lo que es el proceso de la pesca y todo eso sin atropellar, incluirlo en el proceso educativo y todo eso, respetar las particularidades, ¿no? Eso tiene que ver con el respeto a los derechos. Los derechos aquí se conciben como diversos, no como únicos, como diversos, para cada cultura y sector social heterogéneo. Miren, no es lo mismo lo que sería el derecho a la educación para nosotros aquí en Caracas que en algunas regiones del país. No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo hablar de educación en los pueblos y comunidades indígenas que hablar en el ámbito de las ciudades, por ejemplo. Lo que se enseña, la manera como se aprende, todo, es totalmente distinto. Se ve muy lejos. Aquí mismo en Caracas no es lo mismo lo que enseñan en las escuelas que... Totalmente, ¿no? Entonces, lo que es la justicia, no es lo mismo lo que es la justicia para cualquiera de nosotros, probablemente aquí, que lo que es la justicia para una persona que está privada de libertad. Son concepciones totalmente distintas. No es lo mismo lo que es el derecho a la alimentación para alguien que lo tiene garantizado y lo ha tenido garantizado a lo largo de su vida, que para una persona que en algún momento de su vida, no tuvo acceso a ese derecho fácilmente. Es decir, la cosmovisión, lo que hay, esa diversidad, miren, nos dice cómo pensar en los derechos. Entonces, ¿qué rescata esta visión? Bueno, esa diversidad con la que nosotros vemos los derechos. Son productos sociohistóricos de conflictos estructurales y procesos revolucionarios, de demandas reivindicativas. Por ahí decía un compañero, ¿y con qué nacemos? Con el morral así, con los derechos, y dijo, ¿con qué fue? Con necesidades. Ahí es distinto. ¿Cómo se traducen? ¿Cómo es ese proceso en el que las necesidades se traducen en derechos?
Eso no es con una varita mágica. Tú naces con la necesidad de comer, y el que tu madre te amamanta, pues nacemos vulnerables. Ajá. Si nuestras madres no nos hubiesen tomado atención, nos estuviéramos vivos. Exacto. Nada más el hecho de comer y el de estar dedicadas a nosotros, esa es una necesidad que tuvimos y que fue suplida por nuestras madres. Y hoy en día se habla del derecho a la alimentación, el derecho a amamantar a un niño. Pero la importancia que tiene el amamantar a un niño trasciende desde hace mucho tiempo. Y es instinto natural del ser humano como ente racional darle pecho a sus hijos. Ajá. Ahorita vamos a ver un poco de lo que es la acción de los estados en lo que tiene que ver con los derechos y las necesidades. Vamos a adelantarnos un poco con eso y fíjense, es un instinto, es natural, tiene que ver con un derecho a amamantar. Y usted ve por allí el accionar de algunos estados promoviendo fórmulas, promoviendo de laboratorios privados, y como usted ve el accionar de otros estados promoviendo la lactancia materna como algo que tiene una cantidad de beneficios que va a ser para lo largo de la vida. ¿Ven la diferencia del accionar de los estados? Ante un mismo derecho. Revisemos inclusive, por ejemplo, lo que es el derecho a la educación. Nuestro 102 y 103 de nuestra Constitución. La educación es un deber y un derecho humano fundamental, dice nuestra Constitución. Y usted revisa constituciones inclusive de países vecinos, y dice la educación es un servicio. ¿Ves? Entonces, vean esa manera de enfocar los derechos, esa diversidad que hay. Son políticos. Aquí no estamos con que no. Los derechos humanos son políticos. ¿Por qué? Porque, como lo vemos ahí, denuncian las asimetrías en el ejercicio del poder. Y eso es importante. Eso es fundamental. Por eso le digo, no, cuando decimos político, no politiquero, no partidista, sino fundamentalmente el proceso de lo que resulta de la convivencia entre nosotros como seres humanos. Entonces, denunciar a los actores que están en el ejercicio del poder. Y cuando hablamos de poder, miren, a todo nivel. Porque yo digo, son políticos en el con las asimetrías del poder al condenar una guerra en una parte del mundo. Un país poderoso lo condena y el otro veta. Ahí hay un ejercicio de poder, ¿verdad? Pero en nuestra casa, con derechos también hay situaciones reñidas a los derechos humanos que tienen que ver con el ejercicio del poder. Usted mamá, usted papá, y lo que tiene que ver con la actuación con sus hijos. Ahí está, porque esto de los derechos humanos va desde lo más particular hasta una mirada más amplia. Los tienen los demás seres vivos, las plantas y los animales. Ok, la otra visión está centrada en derechos para las personas. Evidentemente, no vamos a hablar de derechos humanos de las plantas, no vamos a hablar de los derechos humanos de los peces, no. Vamos a hablar de un derecho a la biodiversidad, vamos a hablar de los derechos de la fauna, de la flora, vamos a hablar de los derechos de los seres vivos, ¿ok? Que entonces eso nos da una obsesión más amplia, e inclusive se habla ya en lo que se está trabajando para la ley que tiene que ver de los derechos de los animales, con la noción de animales como seres sintientes. Eso de que ya está documentado, que nosotros lo sabíamos desde hacía tiempo, pero eso de que hubo que poner un perrito en una máquina para ver que cuando llegaba el dueño se alegraba, que si el dueño no está se pone triste, es decir, que ahí hay una conexión realmente. Entonces eso nos hace pensar, ampliar la mirada para los animales, no como una mascota, no como el juguete del niño, sino como un ser vivo y además un ser sintiente, ¿ok? Entonces, esta visión que dice, ya va, es que esta declaración ha dejado un poco de cosas por fuera. Entonces vamos a ampliar la mirada. El hecho de que yo soy el dueño de una transnacional y yo no voy a pasarle por encima a tantas hectáreas de bosque, o bueno, yo voy a seguir, practicando la pesca de arrastre porque no. ¿Por qué? Porque están los derechos de la biodiversidad, de la flora, el derecho de todos a un ambiente sano, ¿no? Se garantizan y ejercen de forma colectiva también. Recuerdan que el énfasis que hay del otro en fundamentalmente individual. Yo no sé si ustedes han visto por ahí películas recreadas de Hollywood, ¿no? Donde ante una situación, un grupo de personas, cada uno va y demanda.
Entonces están afectados por alguna situación particular, entonces cada uno demanda. Aquí hay demandas de forma colectiva. Un grupo de personas afectadas por una situación, mira, puede ir ante una autoridad y decir, mira, nosotros se nos está afectando este derecho de esta manera, y se consigue una solución o se comienza a trabajar en la solución. Se habla de derechos colectivos y de derechos difusos. Las políticas que tienen que ver recientemente con la atención de primera mano a nuestros adultos y adultas mayores, tiene que ver con el ver a los adultos mayores como un colectivo. Es decir, yo no voy a esperar que venga uno por uno a decirme, mira, he sido víctima de maltrato, he sido víctima, sino que ante una demanda de un colectivo, mira, vamos a garantizarle los derechos de esta manera, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, con la población estudiantil, son vistos como un conjunto, como un colectivo, y bueno, hay pasaje preferencial, hay algunas cosas que son políticas de Estado, para ellos como son derechos colectivos, ¿no? Y por supuesto, aquí está algo que es una de las características más reñidas, que bajo esta visión, el Estado no es el único que vulnera derechos humanos. Los particulares, las empresas, las corporaciones también pueden vulnerar derechos humanos. El caso de la Chevron y aquel desastre ambiental en Ecuador es un ejemplo de cómo un ente poderoso, que es una transnacional, en este caso petrolera, mira el desastre que ocasionó, todo cómo repercutió negativamente eso para el ambiente. Eso es un ejemplo. Yo siempre pongo de ejemplo algunas situaciones particulares, las que tienen que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia contra la mujer está reconocida en los instrumentos internacionales que tienen que ver con los derechos de la mujer como una vulneración de un derecho humano. Sí, que yo, es mi esposa, yo vengo y, bueno, María Eugenia, ¿qué pasó? Y no sé qué, la golpeé yo. ¿Quién le está vulnerando de primera mano el derecho a ella a una vida libre de violencia? ¿El Estado o yo? Soy yo, ¿verdad? Ah, claro, si ella intenta denunciar y no le reciben la denuncia, le dicen, no, señor, ¿a usted le gusta que le peguen? X cantidad de cosas que puede recibir. Ah, bueno, ahí está entrando el accionar del Estado, eso es violencia institucional y ahí hay una vulneración. Pero de primera mano, quien le está vulnerando el derecho a una vida libre de violencia, soy yo. Lo mismo con nuestros niños, niñas y adolescentes, 32A de la LOMNA, derecho al buen trato. Y yo vengo y, no quisiste hacer la tarea. ¡Wow! Y el niño quedó inconsciente. De primero, el inmediato que le está vulnerando el derecho al buen trato, 32A de la LOMNA, a ese niño, ¿quién es? Soy yo, ¿verdad? Entonces, bueno, que llegó la tía y dijo, mira, yo vengo a denunciar porque, y donde va a denunciar le dicen, no se meta, señora, eso no es asunto suyo, lo que sea. Hay una inacción del Estado, hay complicidad del Estado, el Estado no está atendiendo, el Estado está siendo parte de la vulneración. Ahí sí, o que no hayan campañas de prevención, o que no haya, ahí está la acción del Estado. Pero de primera mano eso. Entonces, ahí hay algunos ejemplos, entonces, que nos dicen que no solo el Estado es quien puede vulnerar derechos humanos. Veamos países que están en conflicto, donde grupos armados tienen mayor poder de fuego que la misma Fuerza Armada del Estado. Y entonces, y me van a decir que no están vulnerando derechos, el Estado se sobra en el que tienen, están, vulnerando el derecho a la vida, están los desplazamientos que ocasionan, el que el niño no tenga acceso a la educación, el que se prive a grandes grupos de población de servicio público. Ese accionar no está vulnerando derechos humanos. Ok, pero es desde esta visión que comienza a haber un reconocimiento, que dentro del sistema de Naciones Unidas se diga todo lo que va contra una mujer y que atenta contra su derecho a una vida libre de violencia sea una vulneración, un derecho, está abriendo la puerta incipientemente a que, mira, no solo los estados vulneran derechos. En los mismos Estados Unidos hay alguna legislación donde tribunales reciben demandas por vulneración de derechos de corporaciones y no es precisamente el accionar del Estado quien está vulnerando. ¿Okay? Entonces, desde esta visión, esta es una visión más amplia, es la visión que tiene la escuela y usted entonces tiene como ir viendo qué está más apegado a la realidad y qué se circunscribe más a nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, no sé quién me quiere ayudar con esta cita del profesor Boaventura Sousa Santos que está ahí.
Si miramos a la historia de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, no es difícil concluir que las políticas de derechos humanos han estado en gran parte al servicio de los intereses económicos y geopolíticos de los estados capitalistas en el mundo. Ajá, ya va, frénelo ahí. ¿Cómo es eso? ¿Qué le da a pensar a usted eso? Conflictos económicos y Ajá. territoriales. Ajá. De países de poderes hegemónicos son estos países, las potencias que siempre han existido, con una paz, pero son las más generadoras de guerra. Ajá, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en el Grupo de las Naciones Unidas, 5 países son los que tienen, se puede decir que los votos, el poder de decisiones. Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia, China, creo. Pero son, irónicamente, los países más armamentistas o vendedores de armas. Por un lado, pero por otro lado venden y financian. Y su economía se basa en la venta de armas. Continúe con lo que dice ahí Boaventura. El generoso, continúe usted mismo, el compañero que estaba hablando ahorita. El generoso y seductor discurso acerca de los derechos humanos ha consentido atrocidades indecibles, evaluando y enfrentando dichas atrocidades por repugnantes dobles raseros. Lo que usted explicó ahorita. ¿Ves? Vemos entonces cómo hay de esos estados, fíjense ustedes además, este pequeño detalle del sistema de Naciones Unidas. Todos los países están sentados allí, forman parte de la Asamblea Nacional, pero hay un Consejo de Seguridad que es finalmente quien decide. O sea, en ese sistema de Naciones Unidas todos son iguales, pero hay un grupito que son más iguales que otros. ¿Sí me explico? Entonces, vean lo que dice el compañero. Ante un conflicto, entonces yo acuso, yo digo, y hay que actuar, y cuando a mi Estado me dicen, pero mira también lo que está ocurriendo ahí, no, yo ahí no me meto. Porque hay intereses económicos, hay intereses por armas, hay una cantidad de cosas. Sobre eso están montados nuestra visión actual de los derechos humanos. No la visión. En la guerra entre Rusia y el país vecino. ¿Y Ucrania? Se metió OTAN, pero cuando bombardearon Gaza, hay niños, hay ancianos, o sea, hablando de población, ambas sufren la misma. Y que estalle un torpedo en determinada área del territorio de determinado país, no va a indicar qué condición política o qué grupo, bien sea raza o bien sea religión, pero cuando cae, estalla. Exacto. Y pienso que indistintamente deberían estar abordados de la misma forma. Totalmente. Y sobre todo los medios de comunicación. Totalmente. Entonces, vean, eso es lo que decimos un doble rasero. Ustedes quieren, miren, doble rasero, vamos a revisarnos también nuestros dobles raseros cuando ocurre un incidente en una comunidad y dicen, déjalo que llegue a donde va a llegar, a donde lo van a llevar privado de libertad, para que tú veas lo que le van a hacer. Ya va. Y porque esa persona hizo lo que hizo, pierde sus derechos. Fíjense lo que también puede haber de dobles raseros a nuestro interior, ¿no? A lo interno. Porque yo no digo, deja que llegue y que el sistema de justicia haga lo que va a hacer. No, sino que... O quizás lo que puede acompañar cuando nosotros vemos, cuando vemos lastimosamente en las comunidades esos intentos de linchamiento y todo eso. O sea, porque hizo, yo le voy a quitar la vida. ¿Me explico? Vean también cómo, ahí estamos hablando de los grandes raseros a lo macro, pero revisemos también todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de nosotros en las esferas de lo más pequeño, ¿no? En las aspiraciones que yo tengo, porque a ver, dijimos derechos humanos y los tenemos por el hecho de ser humanos, era lo que habíamos dicho, pero y no dice porque cometimos una falta. Bueno, hay una norma para las personas que entran en conflicto con la ley, hay un aparato de justicia, hay un sistema de justicia, hay unas penas, entonces eso también hay que revisar. Los dobles raseros, como digo yo, a lo interno también debemos revisarlo, ¿ok? Hay doble rasero personal. La viola del derecho a la educación. Pero yo también estoy violando el derecho cuando usted habla de que me golpearon, yo me quedo callado. Sí. Doble rasero también. Sí. Entonces, esto de los derechos humanos, miren
como a varias escalas lo vamos viendo. Aquí lo estamos viendo en el sistema de Naciones Unidas, pero a lo interno, vamos a revisar todo eso que ocurre en nuestras casas, en las relaciones de familia, para ver todo lo que va surgiendo allí, las situaciones de desigualdad, de injusticia que pueden haber en nuestro accionar, ¿ok? Ajá, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, allí hay algunas críticas que hace la profesora Mariluz Guillén. Se acusa que equivale a una ficción, esta manera de los derechos humanos en la declaración, cuando se compara con la realidad en la cual viven las grandes mayorías, la manera como están redactados los derechos humanos y las condiciones materiales. Todo el mundo tiene garantizado el derecho a, ya va, el ser y el deber ser, totalmente, ¿verdad? ¿Qué otras críticas? Son derechos que están en el papel, pero que no forman parte de la vida cotidiana de la mayoría de la gente. ¿Ok? Las convenciones internacionales se multiplican mientras que se profundizan las desigualdades y aumentan las injusticias. Podríamos decir allí inclusive cómo se multiplican las que apuntan hacia la paz y lo que hacen es proliferar los conflictos bélicos y los conflictos armados. Esta distancia entre la ficción y la realidad no es casual. Por el contrario, es muy conveniente para quienes ejercen los privilegios y el poder. Porque vemos que entonces hay una situación reñida. Vean cómo la palabra poder ha ido apareciendo por allí y apareciendo por allí, ¿no? La exigencia entre quien detenta el poder. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Siguiente. Ajá. ¿Qué cuestiones quedan excluidas entonces de la visión hegemónica de los derechos humanos? Los derechos de otros seres vivientes. Usted ve cómo inclusive ahorita hablamos de los derechos de la tierra, los derechos de la Pachamama, los derechos, ¿sí? De la Via Yala, es una concepción totalmente distinta, alejándonos de esta visión. Los derechos de los pueblos y demás derechos colectivos. Les hablaba incluso que hay una declaración por allí, podrían buscarla, la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Es un documento hermoso que responde de alguna manera a esta visión hegemónica. Los de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Los derechos de las mujeres. Los derechos, lo que tiene que ver con la diversidad cultural y social, porque la referencia para los derechos humanos es digamos, lo que está inmerso en la cultura occidental. Hay elementos culturales que se critican, transversalizándolo con el elemento de los derechos humanos. La manera, se critica cómo están vestidas algunas mujeres de las culturas árabes. Pero hay un elemento cultural, bueno, que no se les permita votar, eso es otra cosa. Pero como alegremente, mira cómo está vestida, ya va, eso ha decidido, es parte de la cultura, pudiera ser. Cómo se hace juicio inclusive del funcionamiento, digamos, de nuestros pueblos y comunidades indígenas, de sus sistemas de justicia, que en el caso venezolano se respeta, la jurisdicción indígena se respeta, ¿no? Entonces es parte de esto que queda por fuera. La responsabilidad de los actores privados. Bueno, porque alegremente, yo sé que a mí no me van a acusar de vulnerar derechos, yo voy a actuar libremente. La responsabilidad de las empresas en la violación de derechos humanos y los problemas ecológicos y ambientales, ¿ok? Entonces, todo esto queda por fuera de esa visión hegemónica de los derechos humanos y es lo que precisamente rescata la visión crítica, se rescata desde las visiones críticas. Vamos a la siguiente diapositiva. Ajá, ahí habíamos revisado 3 definiciones desde el punto de vista liberal de lo que eran los derechos humanos. Vamos a revisar 3 autores o dos concepciones de lo que son los derechos humanos desde este punto de vista. Los derechos humanos, de acuerdo al profesor Helio Gallardo, refiere a la importancia de construcción de los movimientos populares desde abajo y adentro, como el de los campesinos, los obreros, las mujeres o ciudadanos. Su constitución resulta pertinente si se logran imaginar políticamente y construir un movimiento popular de derechos humanos autóctonos, ¿ok? Esos derechos que las luchas por los derechos humanos no es igual en todos los países. Es más, dentro de un mismo país, en diferentes partes se van a luchar por alcanzar derechos distintos. Entonces eso habla de la diversidad cultural, de la diversidad que existe. Helio Gallardo sostiene que los derechos humanos modernos tienen un carácter burgués, lo que les estaba diciendo. Boaventura de Sousa Santos sostiene que no existen los derechos humanos
si no se discuten sus conceptos básicos en atención a sus propias realidades culturales e históricas, con lo que se brinde garantía para que el sur, en este caso el sur global, pueda participar del diseño y de la conceptualización descolonizada de estos derechos humanos. Hablar de los derechos, el derecho a la soberanía, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, son nociones que causan mucha piquiña en algunos estados que se consideran poderosos y que se consideran de disponer del resto de otros estados. Entonces, ahí hay una visión desde el sur, la visión de Boaventura de Sousa Santos, hay un amplio desarrollo de lo que es para este autor en materia de derechos humanos que les recomiendo ampliamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Ajá, aquí tenemos, siguiente. Ajá. Vamos a entrar aquí en lo que ya sería la tercera parte de la disertación y vamos a discutir. Igualdad y equidad es lo mismo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sugiere esa imagen? Podemos también leer a las personas que nos están viendo a través a distancia. ¿Qué le sugiere? Ajá. Dentro de un campo de juego, pero solo dos pueden observar el espectáculo. En la otra hay equidad porque a las tres presentes y las tres pueden observar. Ajá, ¿quién más? Aquí en igualdad está pensando en sí mismo. Ajá. En el mismo. Y en este hay como una unión, un equipo, ¿sabes? Ajá. No, vamos a ver, sin embargo, hacen como un escalón para que el pequeñito vea, o sea, no es individual, sino en común. O sea, también ¿Qué más ve usted? ¿Cómo ajustar la participación de las diferencias? ¿Cómo es eso? O sea, que como todos no somos iguales, pero tenemos los derechos, entonces hay que, como el caso que pasa con las personas con discapacidad, o sea, hay que ajustar, todos ellos tienen derechos, entonces hay que ajustar el entorno para que todos tengan el mismo disfrute. Ajá. Con los cajones. La figura más alta se hizo cajón más pequeño para que se pueda visualizar, todos para tener el mismo derecho a ver. En igualdad tengo derecho a ir al partido y en equidad tengo derecho a ver el partido. No, ajá. Tiene el cajón. Puede tener su cajón más pequeño para que el niño lo vea. Pero pasa que en la igualdad le estás dando a todos lo mismo. Ajá. Y en la equidad tú estás viendo realmente cuál es la necesidad de cada quien para darle realmente lo que corresponde a cada quien, lo que le hace falta. No le voy a dar un cajón de más alto que no le hace falta. Ajá. En la igualdad se lo doy, pero no debería darse. Ok, ¿hay respuestas en el chat? Acá dice los derechos de lugar con todos los seres vivos y la equidad es proteger la vulnerabilidad del otro. Ajá, miren cómo aparece otro término por allí, vulnerabilidad. ¿Cómo encajamos eso en lo que tiene que ver con los derechos humanos? Eso de la igualdad y la equidad. Con respecto a la diversidad. Respeto a la diversidad. Yo creo que viene también con, hay personas que son más vulnerables que otras. Ajá. Y al ser más vulnerables requiere que haya una especial atención porque es más susceptible a sufrir alguna... Por ejemplo, un grupo que usted considere vulnerable. Los niños. Ajá. Un niño tiene una atención especial en relación a un adulto. Ok. Y entonces ahí el niño, yo le estoy, como diría Carlos Mara, a cada quien de acuerdo a sus necesidades. De cada cual son sus capacidades. No le puedo dar las mismas privilegios a un niño que no. Ajá, fíjense cómo la compañera por aquí decía algo bien interesante. Si es por la igualdad, le estás dando lo mismo a todos. Ajá. Y la equidad sería algo así como, porque esto sería como igualdad de oportunidades y la equidad sería como justicia social, podríamos. Ajá. Entonces, vamos a mirar eso y vamos a verlo en nuestra Constitución, que es algo que yo lo digo no porque esté cumpliendo 25 años, como lo decía el ciudadano defensor del pueblo, sino que es algo que nos debe hacer sacar el pecho de todo como está transversalizada nuestra Constitución por derechos humanos. ¿Cuántos derechos humanos hay aquí en nuestra Constitución? Les digo algo, los 30 que están aquí en la declaración están acá, pero ¿cuántos artículos hacen referencia a derechos aquí en nuestra Constitución? ¿Alguien que...?
Esos son los generales, pero si yo le digo cantidad de artículos. 21 se quedó cortísima. Ajá. Son muchos, porque no solamente el capítulo de derecho, todo se lleva. Nada más que el preámbulo de la Constitución no para equidad, justicia social. Ajá. El preámbulo. Que esas tres palabras son cortitas, pero significan mucho. Significan mucho. Y ella, por ejemplo, estamos hablando del capítulo de los derechos, ella dice, pero es que todo artículo también te puede llevar a un derecho, hace referencia a algún derecho, desarrolla algún derecho. Y protagónica, ¿verdad? Porque de paso nuestra Constitución tiene nombre y apellido. ¿Ve? Entonces, fíjense, esto tiene que ver con todo lo que está aquí en nuestra Constitución y que tiene que ver con Isopesca, que ya lo vamos a ir viendo también. Fíjense qué importante, porque la igualdad es dar igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es propia de la visión liberal, porque todos son iguales y todos pueden. Porque además eso es lo que dice la declaración, todos nacemos libres e iguales, ¿verdad? Pero desde ver los derechos humanos desde otra mirada, nos hace, si no ya va, ahí hay particularidades, ahí hay población especialmente vulnerable, ahí hay algunas cosas que merecen especial atención, y entonces yo voy a ir generando planes, políticas, programas, voy a ir, y el accionar lo voy a dirigir hacia eso, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el compañero decía, bueno, uno le dio el banquito al otro, el cajoncito al otro, pero ¿qué pasa cuando no es que yo lo quiero dar? ¿Quién lo hace? Dice, venga, el Estado. Desde la otra visión, el Estado no se mete en nada. Ustedes vean cómo resuelve desde el punto de vista individual. Aquí no. Aquí estamos porque de paso, nuestro Estado y nuestra Constitución es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, un Estado que va a intervenir y va a decir, ya va, aquí igualdad de oportunidades, no. Aquí hay unos grupos de la población que merecen especial atención. Los niños, niñas y adolescentes. Y tienen una logna. Y tienen todo un aparataje, ¿ok? De lo que es el IDENA, el sistema de protección, todo, una manera para abordarlo. Que además cambió la visión de lo que eran los niños. Los niños, durante los años 90, eran objetos de tutela. Los niños, a partir de la reforma de la LOGNA del año 99 y lo que después corona nuestra Constitución, pasan a ser sujetos plenos de derecho. ¿Ok? Reconoce aquí como población especialmente vulnerable aquí dice los ancianos. Alguien puede decir, mira, los ancianos, esto es del año 99, pero hoy decimos con todo respeto, adultas y adultos mayores. Pero hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento para las personas con discapacidad, ¿ok? Y hay un amplio desarrollo legislativo para estos grupos que se consideran especialmente vulnerables. Hay derechos garantizados de manera expresa en leyes y en cómo funciona el Estado para los pueblos y las comunidades indígenas. Para las mujeres como grupo especialmente vulnerable, aunque grupos numerosos de la población digan que no, pero que históricamente y estadísticamente hay razones que demuestran la vulnerabilidad de la mujer. No estoy diciendo que demuestran que la mujer es el sexo débil, no, que estoy diciendo que son históricamente, han sido maltratadas, no acceden a los derechos de la misma manera que los hombres, la estadística lo dice, simplemente hay desaparición física, es decir, son asesinadas por el hecho de ser mujeres, entonces hay un desarrollo legislativo para ellas, políticas para ellas, ¿ok? Hay, por impulso incluso, por iniciativa de la Defensoría del Pueblo, hay una ley que protege a las personas con VIH y a sus familiares. ¿De qué? De la discriminación, por ejemplo. ¿Ve? Aquí hay desarrollo legislativo, hay leyes que protegen a los afrodescendientes, que también se consideran un grupo vulnerable. Hay aquí una ley que protege a los refugiados y refugiadas. Entonces, bueno, simplemente vean entonces lo que es la política del Estado enfocada a lo que son los sectores que se consideran vulnerables. Entonces, igualdad y equidad es lo mismo. ¿Hacia dónde debemos apuntar? ¿Hacia dónde debería apuntar la oficina de atención al ciudadano? Hacia la equidad. La dirección de recursos humanos. Hacia la equidad, ¿verdad? Vamos adelante. Siguiente. Ajá, aquí entonces vamos a ir redondeando
Ese artículo es clave, el artículo 2 de la Constitución, que leíamos al principio, que reconoce la preeminencia de los derechos humanos en todo nuestro accionar, seamos funcionarios o no seamos funcionarios, seamos servidores o no seamos servidores públicos. Bien, miren, hemos dejado lo que era la segunda parte de la intervención inicial, los derechos humanos e INSOPESCA. ¿Qué hay ahí? Derecho a la alimentación. Eso es algo que nos compromete y que nos debe comprometer a todas y todos. Derecho a la salud. Derecho a la salud. ¿Derecho a qué más? A la seguridad. Ajá. Ajá. Saludo respeto a la cultura. Ajá. La misma seguridad laboral. Ajá. Y un ambiente sano también. Al ambiente sano. Miren, es sumamente importante. Miren, revisen lo que fue durante el año, si mal no recuerdo, el año 2009, lo que fue la prohibición de la pesca de arrastre. Eso fue fundamental, miren, y eso fue, visto desde el punto de vista liberal, eso fue el Estado metiéndose en algo que no le correspondía, pues que aquí, de acuerdo a la Constitución, sí le corresponde, y lo que tenía que preservar, lo que tenía que ver con preservar todos esos ambientes, ¿no? Todo lo que era el espacio. Eso dista mucho de lo que ocurrió aquí con la explotación, por ejemplo, de las perlas durante la colonia. Nada que ver, ¿verdad? Entonces es importante estar consciente de lo que es la misión, la visión, el norte de la institución donde estamos y la relación que hay con los derechos humanos de todas y de todos los venezolanos, ¿ok? Estar consciente, porque no es poca cosa de más. Yo siempre digo, más de la mitad del territorio nacional está bajo el agua. Vean incluso cuántos kilómetros de fachada al Mar Caribe tiene nuestro país y que hay posibilidad de pesca, que hay posibilidad de la cría de una cantidad de especies, ¿no? Entonces, eso es importante, eso nos debe llamar a nosotros la reflexión. Vamos a cerrar con esto que son los capítulos, el capítulo que tiene que ver con los derechos ambientales. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Mira qué responsabilidad. Y podemos, artículo 127, revisar lo que son los objetivos del Plan de la Patria, que es ley de la República, y lo que tiene que haber allí, porque la preservación de esto no es nada más para hoy o para mañana, dice de las generaciones futuras, ¿ok? Y lo que tiene que ver con la ley de pesca y agricultura, lo que tiene que ver con la ley del ambiente, que nos compromete a todas y a todos. No sé si hay intervenciones en el chat. Miren, vamos cerrando. ¿Qué vamos a escuchar ahorita? ¿Ah? Una compañera que se llama María Martínez, ella escribió un libro en las políticas mediante la estrategia y una sociedad general, en este caso en nuestro sector de pesquero. Ajá, eso es de suma importancia. El acompañamiento que se brinda, pudieran ser los pescadores un sector vulnerable. Sí, Revisar el ambiente, las condiciones. El defensor decía, hay algunas comunidades donde están los pescadores donde les podría costar acceder al combustible, podrían estar expuestos a algunas situaciones. Pensar en eso. Entonces, amerita un mayor accionar en la atención a esa población y en esos espacios. Y eso es una responsabilidad de quién, ¿no? ¿Quién está en todo esto? Miren, ¿qué nos llevamos la tarde de hoy? Espero que haya sido de su agrado. Miren, en lo más mínimo de la vida cotidiana, ahí tiene que ver con los derechos. Cómo nosotros somos con nuestros hijos, cómo somos con la familia, cómo somos con nuestros compañeros de trabajo, la convivencia, todo eso tiene que ver la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, ¿qué nos llevamos? Con una palabra, ¿qué nos llevamos en la tarde de hoy? ¿Por acá? Aprendizaje. Ok. Aprendizaje. Equidad. Curiosidad. Curiosidad. No igualdad. Igualdad. Ser tratados por igual. Ajá. Qué bueno, qué bueno. No reconocer que en Venezuela tenemos una constitución que legaliza todos los derechos, un país que lo tiene. Muy bien. Respeto a los demás. Respeto a los demás. Respetamiento de conocimientos. Muy bien. Me voy con curiosidad y me pareció bien preciso lo de equidad e igualdad.
fue lo que más me... Ajá. Conocimiento bastante amplio de los derechos humanos. Ajá. Reflexión. Reflexión. Empatía. Colocarse en el lugar de otro. Muy bien. Una visión más amplia de lo que son los derechos humanos. Una visión más amplia. Por allá. Responsabilidad. No es nada más el Estado. Ajá. Nos corresponde a nosotros también como servidores públicos. Totalmente. Y como ciudadano. Ajá. Por allá. Conocer los tipos de conceptos de mis compañeros aquí y hacer como formular un solo concepto y llevarlo. Humanidad. Ajá. ¿Y la compañera? Más información sobre los derechos humanos. Sí, que no hay solamente, vean que no hay una sola forma de mirar los derechos humanos y que cada vez ha venido ganando más terreno la crítica a todo esto. Bueno, en nombre del ciudadano defensor del pueblo, licenciado Alfredo Ruiz Angulo, del director de la Escuela Nacional de Derechos Humanos, doctor Randolph Enrique, bueno, les damos las gracias por habernos abierto las puertas, por permitirnos compartir, por permitirnos conocer de las impresiones de todos ustedes. Yo quiero que se den un fuerte aplauso. Y agradecer a todas las personas que han hecho el esfuerzo por haber estado conectadas la tarde de hoy, haciendo sus aportes a través del chat. Muchísimas gracias. Vamos a tomar la clase, ¿cómo le pasa? De nuevo.